La echaron con el mandil todavía puesto y el corazón temblando. Delante de los peones, de las cocineras y hasta de los niños de la hacienda, doña Marcela señaló a Ana Belén como si fuera una ladrona, cuando lo único que ella había robado eran horas de sueño para servir con amor. «No quiero volver a verla cerca de mi esposo, ¿queda claro?», gritó la patrona, mientras el viento levantaba el polvo del patio y las gallinas corrían asustadas entre los pies de todos. Ana apretó contra el pecho una jaulita vieja donde llevaba a su gallina favorita, la única que alcanzó a tomar cuando la empujaron hacia la salida. Ni siquiera le dejaron recoger sus pocas ropas, sus fotos, nada. Solo ella, la gallina y un pequeño saquito de maíz que una compañera se atrevió a lanzarle a escondidas. Con los ojos llenos de lágrimas, Ana miró por última vez la casa grande donde había trabajado tantos años, sin poder creer que los celos de una mujer pudieran borrar de un golpe tanta fidelidad. Mientras caminaba por el sendero de tierra, sintiendo el peso de la humillación sobre los hombros, Ana levantó la mirada al cielo. «Señor, tú sabes la verdad», susurró, con la voz quebrada. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía defensa, pero tenía esa gallina inquieta en la jaula, y una fe que nadie le podía arrancar. En ese silencio roto, solo por los grillos y el cacareo nervioso, comenzó la historia del milagro que nadie en la hacienda Montoya imaginaba que vería. Antes de ese día, Ana Belén era conocida en toda la región por ser la primera en llegar y la última en irse. Sabía ordeñar, cocinar, cuidar el huerto y hasta ayudar en las cuentas más simples cuando don Ricardo lo pedía. No se quejaba, no respondía con dureza, y en cada esquina de la hacienda quedaba el rastro de su trabajo bien hecho. Para muchos, ella era como el corazón silencioso del lugar, latiendo sin llamar la atención. Don Ricardo Montoya veía en Ana un ejemplo de dignidad. No era un santo, pero era un hombre justo, acostumbrado a valorar el esfuerzo más que los apellidos. Más de una vez la defendió cuando algún capataz quería aprovecharse o culparla de errores ajenos. «Mientras yo sea dueño de esta tierra, aquí se respeta al que trabaja limpio», decía con firmeza, y Ana solo sonreía con timidez, agradeciendo en silencio a Dios por tener un patrón así. Sin embargo, en el corazón de doña Marcela se fue acumulando algo que nadie regaba, pero crecía igual, una envidia silenciosa. Cada vez que veía a su esposo conversando con Ana sobre el estado de los animales o los problemas del campo, sentía un pinchazo en el pecho. No soportaba que él elogiara su organización, su honestidad, su capacidad de resolver problemas. En vez de mirar la fidelidad de su marido y la sencillez de la empleada, dejó que las sospechas le nublaran los ojos. Las amigas de la ciudad, cuando la visitaban, echaban leña al fuego sin darse cuenta. «Ten cuidado con esa muchacha tan cerca de tu marido», le decían, mientras tomaban café en el corredor. Una frase aquí, una mirada allá, bastaron para que la imaginación de Marcela convirtiera la confianza profesional en una supuesta amenaza. Así, día tras día, la voz de Dios que invita a confiar fue siendo apagada por la voz de los celos que todo lo deforman. El momento decisivo llegó una tarde de lluvia, cuando la hacienda entera corría para resguardar a los animales. Don Ricardo estaba en el establo, empapado, ayudando a salvar a un ternero recién nacido. Ana llegó también, sujetando la falda para no tropezar en el barro, y entre los dos lograron poner al animal a salvo, riendo por un segundo al ver cómo el ternero buscaba torpemente a su madre. Esa escena sencilla fue justamente la que doña Marcela vio desde la distancia, sin escuchar nada, solo mirando, con el corazón ya predispuesto. Los celos hicieron el resto del trabajo. En su mente, aquella colaboración normal se volvió complicidad sospechosa. No pensó en los años de matrimonio, ni en el carácter de su esposo, ni en la fe de Ana. Pensó solo en los consejos venenosos que había escuchado, en sus propias inseguridades, en su miedo a perderlo todo. Dejó que la tormenta de afuera entrara en su alma y decidió que iba a cortar de raíz lo que suponía un peligro para su hogar. No habló con su marido, no buscó la verdad, no preguntó a Dios qué debía hacer.
Esperó el momento en que todos estuvieran reunidos para la cena, cuando los peones regresaban cansados y hambrientos, y llamó a Ana delante de todos. Con voz alta, que retumbó en las paredes del comedor, la acusó de sobrepasarse en su confianza, de querer ocupar un lugar que no le correspondía. Ana, enmudecida, solo atinó a decir: «Doña Marcela, yo jamás», pero no la dejaron terminar la frase. Fue entonces cuando la humillación se volvió expulsión. «Recoja sus cosas y lárguese de mi hacienda ahora mismo», ordenó la patrona, ignorando las miradas de sorpresa de los demás. Don Ricardo intentó intervenir, pero la furia de su esposa lo desarmó, y él, en vez de levantar la voz, cayó en un silencio cobarde. Nadie se acercó a abrazar a Ana cuando la vieron salir, porque el miedo también tiene fuerza. Solo una gallina, la más mansa, comenzó a cacarear cerca de ella, como si presintiera que su lugar ya no sería aquel patio. La noche cayó pronto sobre el camino de tierra, y Ana avanzaba sin saber muy bien hacia dónde. El viento frío se colaba por los agujeros de su suéter gastado, y cada paso levantaba un poco de polvo húmedo. La jaula de la gallina golpeaba contra su pierna, y el sonido del maíz dentro del saquito era el único recordatorio de que no se había ido con las manos totalmente vacías. Aún así, lo que más dolía no era la falta de cosas, sino la forma en que la habían tratado delante de todos. Encontró refugio bajo un viejo árbol de ceiba, cerca de un arroyo que conocía desde niña. Allí, con las estrellas como techo, se sentó en el suelo y dejó que por fin salieran las lágrimas que había contenido. La gallina se acomodó inquieta en la jaula, y Ana, con un gesto casi infantil, metió la mano para acariciarle las plumas. «No te preocupes, chica, Dios también cuida de los pájaros del cielo», murmuró, recordando un versículo que había escuchado en la pequeña capilla del pueblo. Antes de dormir juntó unas hojas secas y las extendió como si fuera una cama improvisada. No tenía cobija, pero tenía la costumbre de hablar con Dios. Cerró los ojos y oró, sin palabras bonitas, sin discursos, solo con honestidad. Le dijo que la habían humillado, que le dolía, que no entendía por qué, pero que no quería guardar odio en el corazón. Le pidió con voz bajita que le mostrara un camino, aunque fuera pequeño, aunque comenzara con una sola gallina y un puñado de maíz. Cuando el amanecer comenzó a pintar de dorado los campos, Ana despertó con el canto de su gallina. Se levantó adolorida, sacudió la tierra de su ropa y miró el entorno con otros ojos. La ceiba, el arroyo, el olor a tierra mojada, todo le recordó los días de su infancia en el campo antes de llegar a la hacienda. «Tal vez Dios me está devolviendo al principio para hacer algo nuevo», pensó. No sabía cómo ni con qué recursos, pero en lo profundo sintió una paz que no venía de las circunstancias, sino de la certeza de que no estaba sola. Ese mismo día, Ana caminó hasta el pequeño caserío más cercano, un conjunto de casas sencillas de techo de lámina y paredes de barro. Los niños jugaban descalzos en el camino, los perros dormían al sol, y el olor a tortillas recién hechas salía de una cocina abierta. Se acercó tímida al primer patio donde vio a una mujer barriendo y le preguntó si podía vender algunos huevos. La mujer rió al ver la jaula y le respondió que allí todos tenían gallinas, que no era fácil vender algo tan común. Ana bajó la mirada por un momento, pero no dejó que el desaliento se quedara. Agradeció igual y siguió tocando puertas, preguntando en voz baja, sin insistir demasiado. En uno de esos patios, una anciana de cabello blanco y trenzado la miró con atención distinta. «Tus ojos traen tristeza, pero también esperanza», dijo invitándola a pasar. Ana le contó a grandes rasgos lo que había vivido en la hacienda, sin hablar mal de nadie, solo diciendo que había sido despedida y que ahora estaba empezando de cero con una sola gallina y fe en que Dios abriría alguna puerta. La anciana le pidió que esperara un momento y se llevó los primeros huevos que la gallina había puesto esa mañana para cocinarlos. Al rato regresó sorprendida. La yema tenía un color más intenso, el sabor era más fuerte y delicado al mismo tiempo. «No sé qué tiene tu gallina, muchacha, pero estos huevos no son como los otros», opinó con una sonrisa. Compró todos los que tenía y prometió hablar con otros vecinos, diciendo que eran especiales,
casi un regalo del cielo para quienes los comieran con agradecimiento. Mientras Ana salía de la casa, sintió una mezcla de alivio y emoción, como si hubiera visto un pequeño rayo de luz colándose en su noche. Señor, tal vez este sea el comienzo, pensó, acariciando la jaula agradecida. Y si tú que escuchas esta historia has llegado hasta aquí, no olvides que muchas veces los milagros empiezan con pasos pequeños y silenciosos. Vale la pena quedarse hasta el final y compartir estas historias para que otros recuerden que Dios sigue obrando en lo escondido. Con ese pensamiento, Ana siguió su camino, sin saber hasta dónde la llevaría aquella gallina aparentemente común. Con el paso de los días, el rumor de los huevos diferentes comenzó a correr por los caminos de tierra. Un vecino los probó, luego otro, y pronto la gente del caserío preguntaba por la muchacha de la gallina milagrosa. Ana no se atrevía a usar esa palabra, pero reconocía que había algo especial. Su gallina ponía con regularidad. Los huevos eran grandes y de cáscara fuerte, y muchos decían sentir más fuerzas después de comerlos. Ella, en su corazón, veía en eso un detalle de Dios, una forma creativa de sostenerla. Con las primeras ganancias, en lugar de comprar ropa nueva o darse gustos, Ana alquiló un pequeño pedazo de terreno en la orilla del caserío, cerca del camino principal. Allí construyó, con tablas viejas y láminas recicladas, un puestito sencillo donde colocaba los huevos en canastas de mimbre. Pintó a mano un letrero que decía huevos de campo, Ana Belén, y cada mañana barría el polvo del frente como si se tratara de una tienda elegante en la ciudad. Su dignidad no dependía del tamaño del negocio, sino de la forma en que lo presentaba. Un día, mientras ordenaba las canastas, vio acercarse un caballo conocido. Era don Ricardo Montoya, que había ido al pueblo a resolver asuntos de la hacienda y se sorprendió al verla allí, con delantal nuevo, pero la misma mirada honesta de siempre. Se bajó del caballo y se acercó en silencio, observando el puesto, las gallinas que ahora picoteaban alrededor, los niños haciendo fila para comprar huevos porque llenaban más que los otros. Sintió una punzada de culpa por no haberla defendido con más firmeza aquella noche de la expulsión. En vez de disimular, se colocó frente a ella y habló con respeto. Le preguntó cómo había comenzado, cuánto vendía, qué necesitaba para crecer. No sacó su billetera para rescatarla, porque entendió que Dios ya la estaba levantando paso a paso. En cambio, le ofreció algo distinto: comprarle una parte de la producción de manera fija para abastecer la cocina de la hacienda, pagando un precio justo y constante. No es limosna, Ana, es un trato entre gente de trabajo, dijo. La mirada de ella se llenó de lágrimas, no por el dinero, sino por sentir que Dios usaba incluso al patrón para devolverle la dignidad. Mientras el pequeño emprendimiento de Ana crecía, la hacienda Montoya comenzó a enfrentar tiempos difíciles. Una plaga atacó parte de los cultivos, algunos proveedores se retrasaron y las cuentas ya no cerraban tan fácilmente. Don Ricardo hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero notaba que había algo más profundo, como si la paz se hubiera ido alejando de la casa grande. Los empleados murmuraban que desde que echaron a Ana sin razón, el ambiente se había vuelto pesado, y aunque él no era supersticioso, no podía ignorar la sensación de que allí había una lección que aún no comprendían. Doña Marcela, por su parte, no encontraba descanso. Dormía poco, comía sin sabor, miraba por la ventana como esperando ver algo que la tranquilizara, pero lo único que veía eran las cuentas en rojo y las caras cansadas de los trabajadores. Cada vez que su esposo mencionaba que estaban comprando huevos a una nueva proveedora del caserío, algo dentro de ella se encogía, aunque no preguntaba detalles. Se aferraba a la idea de que había hecho lo correcto al proteger su hogar, pero su corazón no tenía la paz de quien actúa en la luz. Una tarde, mientras revisaba la alacena, notó que los huevos que llegaban ahora eran más grandes y de yema intensa. Preguntó distraída quién los enviaba, y la cocinera, sin saber de los conflictos, respondió con naturalidad: «Los trae una muchacha muy respetuosa, Ana Belén, la que trabajaba aquí antes». El nombre cayó como un golpe en el pecho de Marcela. Dejó el plato que tenía en la mano
y se apoyó en la mesa para no perder el equilibrio, sintiendo cómo los recuerdos de la expulsión se mezclaban con una vergüenza que no sabía cómo manejar. Esa noche, la patrona se encerró en su cuarto, y por primera vez en mucho tiempo lloró no por miedo a perder bienes, sino por la posibilidad de haber herido a alguien inocente. Recordó la mirada de Ana, los años de servicio, las veces que la vio terminar tareas que otros dejaban a medias. Pensó en Dios, en las veces que había rezado pidiendo protección para su matrimonio, y se preguntó si la verdadera protección no empezaba por confiar en la verdad y no en la imaginación. El orgullo seguía fuerte, pero una grieta de luz comenzaba a abrirse en su interior. Al enterarse de que los huevos provenían del negocio de Ana, don Ricardo sintió que era hora de hablar claro. Buscó a su esposa en el corredor al final de la tarde, cuando el sol tiñía de naranja las paredes de la hacienda. Le dijo que había visto con sus propios ojos el puesto de ella, el trabajo que estaba realizando, la forma humilde y ordenada en que había levantado algo de la nada. Marcela escuchaba con los brazos cruzados, pero no pudo evitar que sus manos temblaran cuando oyó que la antigua empleada estaba prosperando con honestidad. Él no la acusó, no levantó la voz, pero sí le dijo una verdad que llevaba tiempo guardando. Marcela, el día que la echaste, yo me quedé callado por miedo a la discusión, pero en mi corazón supe que habíamos sido injustos. Dios no se alegra cuando humillamos a quien nos sirve con lealtad. Ahora la vida nos muestra que Él la levanta, aunque nosotros la hayamos empujado hacia abajo. Esas palabras atravesaron las defensas de la mujer, que se sentó lentamente en una silla, con la vista perdida en el horizonte. Durante un largo silencio, se escuchó solo el canto lejano de las aves volviendo a sus nidos. Marcela recordó cómo había permitido que los consejos malintencionados y sus inseguridades tomaran el control. Se vio a sí misma, gritando delante de todos, señalando a Ana como si fuera una amenaza, cuando en realidad era un regalo para la hacienda. Sintió vergüenza, pero también un deseo extraño, nuevo para ella. El deseo de reparar, de pedir perdón, de no seguir sosteniendo una mentira solo por orgullo. Esa noche, mientras don Ricardo se dormía, ella se quedó despierta mirando el techo, hablando en voz baja con Dios. Le confesó su envidia, su miedo, su dureza. Le pidió que le mostrara cómo arreglar el daño hecho, aunque eso implicara humillarse. Al amanecer, con los ojos hinchados pero el corazón más ligero, tomó una decisión que le costaba, pero que sabía que era necesaria. Iría al caserío, miraría a Ana a los ojos y reconocería su error. No sabía qué respuesta recibiría, pero entendía al fin que la verdadera grandeza no está en la hacienda que uno posee, sino en la capacidad de pedir perdón. El camino hacia el caserío, que tantas veces había recorrido en carruaje, ahora se le hacía largo a pie. Doña Marcela decidió ir sin escolta, solo con un chal sencillo sobre los hombros, como queriendo despojarse de los adornos que tantas veces escondieron su inseguridad. Cada paso hundía sus zapatos en el polvo y en cada paso repetía en silencio: «Señor, dame valor para decir la verdad, aunque me cueste». El orgullo intentaba hablarle al oído, pero la voz de la conciencia, por primera vez en años, sonaba más fuerte. Al llegar vio el pequeño puesto de madera, donde un letrero pintado a mano decía: «Huevos de campo, Ana Belén». Había niños comprando, una señora contando monedas, y detrás del mostrador estaba ella, con el cabello recogido en una trenza sencilla y una sonrisa cansada pero sincera. Los ojos de Ana se cruzaron con los de Marcela, y por un segundo el tiempo pareció detenerse. Las dos mujeres sintieron un nudo en la garganta, cada una por motivos distintos, pero unidas por la misma historia. Ana podría haberse escondido, podría haber fingido no verla, pero se quedó de pie esperando. Recordó la humillación, sí, pero también recordó las oraciones bajo la ceiba, las veces que le había pedido a Dios que no le dejara guardar rencor. Sabía que el mismo Dios que la había levantado con una gallina y un poco de maíz, también era capaz de hacer algo en el corazón de quien la había echado. Así que respiró hondo, acarició una de las canastas y decidió escuchar antes de juzgar. Marcela, con la voz temblorosa, empezó a hablar delante de todos los presentes,
porque la injusticia había sido pública y el perdón también debía tener algo de luz. Reconoció que había actuado movida por los celos, que no tuvo pruebas, que no confió ni en su esposo ni en la fe de Ana. Dijo que se arrepentía, que había pasado noches sin dormir y que estaba allí para pedir perdón, no como patrona, sino como mujer que se equivocó. Sus palabras cayeron como lluvia suave en un campo sediento, y en ese momento entendió que el verdadero milagro no eran solo los huevos especiales, sino la oportunidad de perdonar. Levantó la mirada y se acercó al frente del puesto, hasta quedar a pocos pasos de Marcela. «Doña Marcela, lo que usted hizo me dolió mucho», dijo con honestidad, sin adornar. «Pero si Dios me levantó de la nada, si me dio trabajo, clientes y paz, ¿quién soy yo para negar el perdón a quien lo pide de corazón? Yo la perdono, no porque lo merezca o no, sino porque yo también necesito misericordia cada día». Al decirlo, sintió cómo el peso del pasado se hacía más liviano, como si una puerta se abriera para las dos. En ese momento llegó don Ricardo, que había seguido el rumor de que su esposa estaba en el caserío. Al verlas juntas, con lágrimas en los ojos, entendió que Dios estaba haciendo algo más grande que resolver cuentas o negocios. Estaba restaurando corazones. Se acercó, tomó la mano de Marcela y agradeció a Ana por su valentía. Propuso, delante de todos, mantener el trato comercial con ella, e incluso ayudarla a comprar un pequeño terreno para que pudiera expandir su crianza de gallinas, pero siempre como socia de trabajo, no como alguien que recibe regalos por lástima. La vida siguió su curso, pero nunca volvió a ser igual. Ana se convirtió en dueña de un pequeño terreno donde levantó su propia granja de gallinas, enseñando a otros a trabajar con honestidad y fe. La hacienda Montoya salió poco a poco de la crisis, no por magia, sino porque sus dueños empezaron a tomar decisiones con más humildad, reconociendo que la justicia de Dios no se compra ni se manipula. Al final, la historia de la empleada humillada y la patrona celosa se transformó en testimonio de que Dios ve las injusticias, honra al que sigue confiando aún en medio del dolor, y nos enseña que el mayor milagro no siempre está en lo que recibimos, sino en la capacidad de perdonar a quienes un día nos hicieron llorar.